10 de la mañana con 49 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Se trata de Ana Clara Madeiro y de Jessica Nis, que son integrantes de la coordinadora 20 de mayo. Bienvenidas a la mañana del 11. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Gracias por el espacio. Un placer. Bueno, en el marco del mes de la memoria, hoy se llevará a cabo la 29ª Marcha del Silencio por Verdad y Justicia, una marcha en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Hay una consigna, ¿no? Ellos tienen información, saben dónde están. Ellos saben dónde están, exigimos justicia. Exigimos que nos digan la verdad, en realidad. Ahí está. Ahora, antes de entrar en esta cuestión de la liberación de archivos y de, bueno, esa verdad que pasa el tiempo y la verdad asoma con otra que con cuentagotas, siempre se habló de los 197 desaparecidos en Uruguay. Hay listas con nombres, apellidos, fechas, dónde desaparecieron, qué les pasó, dónde los secuestraron, dónde los mataron, bla, bla, bla. Sin embargo, hay otras versiones que dicen no son 197 desaparecidos en Uruguay, son muchos menos, que lo mismo pasa en Argentina. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué lectura hacen ustedes de esa información? Bueno, en el tema del relato histórico, tratar de quitar el número en realidad también se da como parte de esta pelea cultural en relación a la construcción de la memoria, así como desde ciertos sectores de la población en los que nosotros nos encontramos, que intentamos construir la memoria y reivindicar nunca más terrorismo de Estado. Desde otros lugares también se generan la construcción de ciertos relatos que muchas veces faltan a la verdad y que intentan también construir otro tipo de memoria, ¿no? O sea, no podemos negar eso tampoco, ¿no? Nosotros vamos a defender siempre esos 197, claramente. Es lo que a lo que se ha podido acceder, es lo que está dentro también de los documentos, está dentro de la lista de familiares, o sea, nosotros defendemos eso, pero en esto de que se intentan construir otros relatos que son mentirosos, capaz que faltan a la verdad y que tienen intencionalidades, y que son intencionalidades claras, que es de negar lo que sucedió en este país y lo que sucedió en realidad también en todo lo que fue el Cono Sur, ¿no? Porque también durante muchos años el relato era que no estaban desaparecidos, que estaban en Cuba o que estaban en Europa, ¿no? Eso también fue parte de un relato que se manejó en relación a esto. Cuando se desclasifican los documentos y se da cuenta de que en realidad sí hubo desaparecidos, sí hubo un plan Cóndor que fue pensado, que tuvo una sistematización y que tenía un objetivo claro con las dictaduras en América Latina, bueno, ya no se pudo sostener algunas cuestiones. Y hoy vuelven nuevos relatos a querer contrarrestar y faltar a la verdad en tiempos que son bastante complejos y en tiempos en donde inclusive se pone en duda ciertos conceptos. Cuando se habla de terrorismo de Estado, cuando se intenta minimizar la violencia del Estado poniéndolo a la par de una violencia de particulares, por ejemplo, ¿no? Como si fuese todo lo mismo, como si fuese estuviesen en igualdad de condiciones, y el Estado en realidad debió de proteger y usó los instrumentos del Estado para reprimir, para aplicar el terrorismo, para debilitar y para todo lo que ya sabemos, ¿no? Las prisiones, las torturas, los encarcelamientos y las desapariciones. Es preocupante, creo que nuestra postura en realidad es que es muy preocupante, y por eso también hoy más que nunca tenemos que salir a la calle, tenemos que exigir justicia, tenemos que exigir que se sepa dónde están y contrarrestar estos discursos que faltan a la verdad y que lo que hacen en realidad es ir aportando a la desmemoria, ¿no? Y esto que es algo que en realidad siempre hemos dicho también desde los colectivos de derechos humanos, bueno, un país sin memoria puede volver a repetir la historia. Y eso es súper importante, ¿no? Porque se tratan de los derechos humanos, se trata de acuerdos y consensos sociales a los que no queremos volver atrás. O sea, nuestro punto de partida son los derechos humanos, ¿no? Para atrás nada, para adelante todo. En esta búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Que es lo que se persigue desde siempre, saber qué pasó, dónde están, quiénes son los responsables. Pasa el tiempo,
la verdad surge de manera muy parcial, porque creo que se sabe el destino de 6, 7, 8 detenidos desaparecidos, falta un montón. Sí. Los responsables se han muerto por biología, por edad no van presos donde deberían ir, están en una cárcel gozando de ciertos privilegios, siendo violadores de derechos humanos, o sea que hay una inequidad total respecto al espíritu de estos colectivos que quieren verdad y justicia. Ahora, el Senado acaba de aprobar un proyecto que encomienda, o a través del Archivo General de la Nación, habrá una unidad que liberará más de 1.600 documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. El Frente Amplio votó en contra, porque dice que faltan voces clave, como madres de detenidos desaparecidos, como actores sociales importantes de esa época, pero la pregunta es, esta liberación de archivos a los que se va a poder acceder online, respetando ciertas normas, ¿verdad?, reservando los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana, al entorno familiar de los individuos, limitando la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros según las leyes de protección de datos personales y de derecho de acceso a la información pública. La liberación de esta información ¿puede echar realmente luz sobre esta incertidumbre que hay? Sí. Esperemos que sí, que sea una vía de acceso a esa información. La realidad es que con los archivos que ya se han ido haciendo públicos, la información que surge no es la esperada a lo mejor, sino que es más bien como un listado de entradas a cuarteles, de actos de violencia, no sé, es como un registro bastante particular que particularmente va en contra de esto que se plantea, de respetar las sensibilidades, de respetar a las familias, digamos, hay como muy específicamente detalladas algunas cuestiones que la verdad que más que aclarar los hechos continúan reproduciendo esta violencia y eso, y no respetando la vulnerabilidad de las familias también en ciertas cuestiones. No aporta la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Eso creo que es algo que tiene que estar también claro, sumando a todo esto que planteaba Ana, y ir como un poco más grosero. En realidad lo que vamos a encontrar ahí son declaraciones de gente bajo tortura, ¿no? O sea, ¿en qué puede aportar a la búsqueda de los responsables, a la búsqueda de los desaparecidos, las declaraciones de gente bajo tortura? Lo único que hace es alimentar un morbo horrible y quebrar cada vez más estos aspectos y a las personas que lo vivieron, ¿no? Porque en realidad quienes tienen la verdad no hablan y no tienen la obligación de hablar. Quienes saben dónde están no están hablando y no tienen la obligación de hablar. Ergo, no vamos a saber nunca. Yo tengo más esperanza. Claro, no, pero siguiendo esa línea de razonamiento, de los que tienen información no la van a decir. No lo están y el diciendo. tiempo pasa y se van a morir, ya se han muerto varios, ¿no? Viejos decrépitos que han llegado a cierta edad, se han muerto, nunca pagaron un día de cárcel, nunca largaron un solo nombre, nunca dijeron absolutamente nada de nada y sigue pasando el tiempo. Yo tengo la esperanza, por el bien de la democracia, que accedamos en algún momento a esa verdad. Porque también esto implica poder resolver estos temas del pasado, también implica garantizar la democracia. Porque si nosotros seguimos manteniendo de forma invisible y oculta los elementos autoritarios que hacen esta sociedad, y se vuelve un poco más débil la democracia. Porque están presentes, porque hay cosas que se siguen sin resolver, ¿no? Entonces, si bien, siguiendo tu razonamiento, y que en parte es algo a lo que uno no se quiere aferrar y por eso sigue peleándolo, sí se están muriendo y no están diciendo dónde están. En realidad tengo la esperanza y creo que sigue estando la esperanza latente en la sociedad uruguaya de que se llegue a esa verdad, de que se encuentre el destino de los que hoy están desaparecidos y que en algún momento se pueda hacer justicia, ¿no? Y a veces la justicia también puede pasar con la identificación de los responsables y con que se haga cargo el Estado de lo que pasó, ¿no? Más allá de que es importante que se pueda que se pueda cumplir con la cárcel, pero digo, pensando en esto de estas personas que aún estos responsables de delitos de lesa humanidad que han ido muriendo por tiempos biológicos, ¿no? ¿Querías aportar algo, Ana Clara? No, sí, que en realidad es una cuestión de voluntad política, entiendo, y que en esa línea podría leerse de forma positiva que
que se tenga esta voluntad de aclarar desde algún lugar los hechos. La cosa es, bueno, ver realmente en qué condiciones y qué documentos son los que efectivamente después terminan saliendo a la luz, y esto en la línea de lo que planteaba Jessica, en qué medida aportan o no a clarificar los hechos. Digo, la esperanza se puede tener de ahí a que se dé de la forma que uno espera. Ahora, aprovecho, dada tu juventud, a Jessica la conocemos hace mucho tiempo. No iba a decir nada de la edad, no, digo que a Jessica la Carita conocemos hace repetida. tiempo. La hemos entrevistado en su militancia estudiantil desde También. hace muchos años. Pero tú que sos una chiquilina tan jovencita, permitime la indiscreción. ¿Cuántos años tenés? 22. 22 años. ¿Qué sabés vos de la dictadura? O sea, porque vos sos nacida en este siglo, o sea, vos sos del año 2002. 2001. O sea, sos una hija de la crisis, Digamos. de la última gran crisis, o una de las crisis más graves que vivió el Uruguay. Pero vos, ¿qué información tenés más allá de tu rigor a la hora de buscar información? ¿Con qué te has encontrado a la hora de conocer el pasado reciente y saber qué pasó en la historia de tu país? Digamos, el acceso a la información no vino dado necesariamente por vías institucionales, por ejemplo, digamos, es bastante sesgada la información a la que se llega a través de secundaria, por ejemplo. Creo que depende ahí también de la voluntad de los docentes y de la forma en la que cuentan esa historia. Entonces creo que eso, en el pasaje por la educación a nivel, bueno, primaria no, pero secundaria es bastante limitada. Por suerte tengo el privilegio de estar formándome en la Facultad de Ciencias Sociales, y en esa línea sí tengo bastante acceso a la información porque, bueno, las vías de acceso son otra y la militancia social estudiantil también lleva a estar en esa búsqueda constante. En mi caso creo que la información con la que cuento es bastante, por suerte, pero entiendo que no es la realidad de la mayoría de los jóvenes ni adolescentes de este país, y que más en estos tiempos cuando, digamos, las vías de acceso se ven más debilitadas y se prohíbe hablar de ciertos temas o se limita la discusión de ciertos temas en las aulas, se vulnera mucho más ese derecho a acceso a la información. ¿Y consideras que la información a la que tenés acceso es información rigurosa? Verás que te permite tener realmente una idea cabal, porque siempre se habló de cómo se enseña la historia reciente, lo que se dice de la historia reciente, vos lo señalabas, dependiendo del docente, de la institución educativa, lo que dicen, lo que no dicen. Yo creo, o sea, entiendo y confío plenamente en la formación de los docentes de secundaria de este liceo, y no creo que sea una cuestión de... Jessica, te aplaudo. No creo que sea una cuestión de los docentes particularmente y de la información con la que ellos cuentan, ni las vías en las que lo transmiten. ¿Por qué la aplaudís, Jessica? Y bueno, porque trabaja en secundaria la señora. Soy docente de historia. Sí, pero ¿y cuál sería el motivo del aplauso? No, digo que confío en que hay docentes formados. Por la que de confiar en los docentes. Confío Bien. en los docentes y confío en su formación, y por eso creo que no son tanto limitaciones propias de los docentes, sino más bien institucionales y de los propios límites que imponen en las posibilidades de tratar ciertos temas, ¿no? Como que bajo el resguardo de cuidar ciertas sensibilidades o de ciertos temas no se habla, hay información que no llega. Y en esas líneas, bueno, entiendo que hay que trabajar porque, o sea, en la medida que no se tiene esa información, como plantea Jessica, lamentablemente, digamos, se vulnera la democracia y se posibilita que, bueno, que lamentablemente esta historia se pueda llegar a repetir en otro punto. ¿Qué opinan de algo que ocurrió hace un año más o menos, cuando más de 1.600 archivos de la dictadura reservados en rollos digitalizados de microfilms producidos por la inteligencia militar en Uruguay, incluido el archivo Berruti, fueron liberados a Internet por una persona no identificada? Nadie sabe quién fue, nadie sabe por qué lo hizo. El periodista Leonardo Abercorn dijo que entre esos archivos liberados había fichas de detenidos políticos, de supuestos colaboradores, de seguimientos a periodistas, sumarios a funcionarios públicos, persecuciones políticas a docentes y casos de corrupción, entre muchos otros. Incluso una docente que se encarga, que trabaja en esto de los archivos, dijo: esto es más voluminoso que lo que hay en el Archivo General de la Nación, estos documentos liberados. ¿Esa documentación fue veraz? ¿Tuvo acceso la gente en general? Ustedes desde los colectivos por Verdad y Justicia, ¿qué opinan de esto que pasó hace un año? No, que precisamente de los archivos que mencionamos más temprano, particularmente eran esos, que ya fueron liberados, pero... Que era muy relativo. Era muy relativo, digamos, no sabría decir respecto a la veracidad o no de los documentos. Entiendo que sí, que muchas de las cosas que están registradas ahí efectivamente así sucedieron. Mi opinión personal al respecto es que
que pone nuevamente en una posición de vulnerabilidad a las personas que fueron secuestradas, torturadas, violadas, en fin, todo lo que ya sabemos, y que en algún punto, bueno, pueden llegar a clarificar, y para quienes desconocen qué es exactamente lo que pasó, bueno, les da una imagen, pero la realidad es que los pone nuevamente en esta situación. Y además, un poco lo que planteaba Jessica, de que, bueno, quién dijo qué y en qué momento y bajo qué condiciones, y entonces es un poco como una puja entre, bueno, hasta qué punto te callaste la boca o hasta qué punto pusiste en evidencia a otro compañero, o sea, no sé en qué sentido clarifica ciertas cosas o teje nuevos conflictos. ¿Y cuál es el trato que se le da también a esa documentación, no? Porque, digo, pasó, justo estábamos hablando con Ana, y es algo que también lo he escuchado en otras personas, esto de personas que se enteran que sus padres o sus abuelos estuvieron detenidos a través de algunos archivos de internet, ¿no? Entonces, ¿qué cosas también genera la interna porque sabemos que además la dictadura dejó secuelas graves en los vínculos generacionales, ¿no? Dentro de lo que se podía hablar, de lo que se habló o de lo que se eligió silenciar dentro de los mismos afectados, ¿no? Y qué cosas también se le quiso transmitir a la nueva generación, hijos, nietos, y qué cosas no. Y nos pasó, que justo estábamos hablando antes de entrar de eso, de gente que se enteró de que su padre o su abuelo, creo que era, había estado detenido a través de esos archivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad? Porque es como, o sea, en esto recién hablaba de las clases de historia, Ana, ¿no? Claro, y hay distintas formas de mirar la historia, más allá de que las construcciones de los relatos se llegan a consensos sociales y a consensos académicos, ¿no? Hay distintas formas de mirar, y yo puedo ir y decirte, bueno, del 73 al 85 en el Uruguay se vivió una dictadura, se caracterizó por esto, y ya está. O puedo hablar de procesos, o puedo hablar de vinculaciones, de relaciones internacionales también, ¿no? O puedo hacer que el otro pueda tener pienso histórico de cómo eso en realidad hasta hoy sigue repercutiendo y por qué. Y ahí está, creo que, la diferencia de cómo accedemos. No es lo mismo acceder a una información con el dato frío a acceder a una información enmarcado en un proceso y con un objetivo claro. En este caso, nada, como decía Ana, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo del tratado? Porque no está teniendo tratado esa documentación, se libera. Y lo puedes ver tú, lo puedo ver yo, lo puede ver un historiador, lo puede ver un politólogo, o lo puede ver cualquier persona sin las herramientas para poder comprender eso que se está dando ahí, ¿no? Entonces eso no... Digo, es un poco, creo que también embarrar el camino, ¿no? Son parte de los obstáculos que se están poniendo a la construcción de la memoria colectiva, a los consensos sociales. Son esos obstáculos, porque no hay un tratado serio y lo real es que no se está llegando al objetivo, que es resolver esta herida social que tiene el Uruguay. ¿Y cómo se resuelve esta herida social? ¿Solamente con la verdad y la justicia? Con la verdad y la justicia podemos empezar por ahí. Bueno, no sería poca cosa empezar claro por ahí, que no. ¿no? Yo creo que sería el plato principal. Creo que sería el plato principal, verdad y justicia. Ahora, como que los uruguayos estamos un poco, yo no digo entregados porque la prueba está que no estamos entregados, pero cuando el Frente Amplio ganó en el 2004, parecía que se venía la ola de la esperanza, de decir ahora sí, porque la izquierda, una de sus principales banderas fue la defensa de los derechos humanos. La izquierda en el gobierno no va a permitir ni la impunidad, ni el silencio, ni el ocultamiento, y va a buscar la manera para que esto se sepa y que los responsables paguen con la pérdida de su libertad. No ocurrió esto. No sucedió. El Frente Amplio en 15 años de gobierno no pudo correr ese velo misterioso de hierro, inhumano, que esconde todas estas barbaridades. Acá está la voluntad política de vuelta, ¿no? No quiso. Porque el Frente Amplio no quiso. A mi entender, y yo no me quiero meter con... ¿Y por qué? Porque era despertar un monstruo. Esto fue también parte de
de las luchas que se llevó adelante en el voto rosado, que una de las cuestiones que se planteaba, que tenía que ver con la voluntad política y que tenía que ver con la denuncia de alguna manera de que los derechos humanos no se pueden plebiscitar. Tú no puedes llevar un plebiscito a los derechos humanos. O sea, si pensamos en los juicios de Nuremberg, ¿no? El proceso que se da con Alemania y con el nazismo. Cuando sean los juicios, o sea, son delitos de lesa humanidad, se tiene que juzgar. El Uruguay, ¿cómo va a plebiscitar algo que además internacionalmente estaba señalado como mal, ¿no? A través de las normas internacionales y de las y de las organizaciones internacionales, porque son delitos de lesa humanidad, no se podían haber plebiscitado. No prescriben. Claro, pero además todo esto de nuevamente esto de los acuerdos políticos. Yo en lo personal, y esto no quiero tener conflictos con ningún frente amplista, pero no quiso asumir la responsabilidad política que implicaba la anulación de la ley de caducidad. Aquello de no podemos estar todo el tiempo mirando por el espejo retrovisor, aquello de demos vuelta a la página de una vez y miremos hacia el futuro, ¿es aplicable en esto? O sea, los colectivos han dicho siempre, nosotros vamos a dar vuelta a la página el día que sepamos dónde está el último de los detenidos desaparecidos y saber qué pasó con él o con ella. Mientras tanto, no vamos a dar vuelta a la página. No es vivir en un permanente... Y a ver, yo me pongo en los zapatos de las familias de personas desaparecidas y es jodido. Además la incertidumbre, no saber qué pasó con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre. Pero ¿es posible una reconciliación nacional a pesar de que falte información, de que en algún momento la sociedad vuelva a cicatrizar? ¿O va a ser una cuestión eterna, literalmente, mientras no se sepa qué pasó, según las organizaciones de derechos humanos, según el gobierno, con los 197 desaparecidos? Esto va a ser eterno. Yo me la juego a pensar que va a ser eterno, en la medida que esta información, como ya lo hemos estado discutiendo, seguramente no salga, o si salga sean muchísimos años, cuando ya ni los propios familiares de las personas víctimas estén presentes, los torturadores tampoco van a estar presentes. Entonces, en realidad es un poco esta cosa de la lucha cultural, digamos, de las construcciones culturales, históricas, sociales que se hacen. Y en esa línea creo que así como hay discursos también de decir, bueno, hay que dar vuelta a la página y esto ya pasó hace mucho y hay que seguir y mirar para adelante, hay colectivos de jóvenes, los gremios estudiantiles, en fin, diferentes movimientos, diferentes colectivos, digo, que bueno, que en realidad trabajan día a día por construir esta memoria y por decir, no, bueno, esto no es tan simple como decir, damos vuelta a la página y seguimos para adelante. Y por eso me parece que también sigue vivo, porque hay como un relevo generacional de pensar que esto vale la pena y que es una causa que vale la pena precisamente seguir luchándola y que es importante y que constituye parte fundamental de nuestra historia. Claro, generaciones jóvenes que construyen su idea en base a relatos, ¿no? Porque el caso tuyo, que tenés 22 años, vos no viviste nada de la dictadura, ni siquiera, capaz que tus padres sí, pero ni siquiera saber lo que es vivir en una dictadura, más allá de que, como en mi caso, que la viví, que no la sufrimos porque gracias a Dios no tengo ningún familiar desaparecido, pero yo viví en la dictadura, yo iba a la escuela y iba al liceo en la dictadura, entonces de repente puedo tener una sensación de lo que viví en aquel momento que las generaciones jóvenes no, que están basadas solamente en relatos, y dependiendo de ese relato, más allá de tu inquietud para buscar información, es la idea que tienen de lo que pasó. Obviamente. A mí en esto igual, perdón, pero... Para mí me interesaba que me contestaran Ana Clara y después... No, que igualmente la construcción de los relatos es algo importante. Los relatos a los que tenemos acceso es importante. En mi caso, bueno, evidentemente por algo estoy acá, los relatos a los que he tenido mayor cercanía, digamos, son de, bueno, esta construcción, o sea, la construcción desde este lado de la historia. Y bueno, igualmente me parece que en esto de... Sí, evidentemente no la viví por cuestiones biológicas, pero también tengo como la inquietud de pensar que... La inquietud no, la intención de que esto nunca me toque vivirlo y de que si el día de mañana soy madre o no, mis hijos o mis sobrinos o los hijos de mis amigas no les toque vivirlo. Y desde esa lógica y con esa impronta es que uno tiene que luchar para que efectivamente eso no pase. Y en la medida en que se piensa que es tan simple como dar vuelta a la página, entonces en realidad es como, bueno, todo esto no pasó, o si pasó, ya lo cerramos por acá. Pasó, pero no se tiene solución. Claro, no se discute, no se indaga, no se piensa en posibles soluciones, en ciertos consensos, en
bueno, en esto, en poner realmente voluntad política en que esa información llegue a la luz, bueno, en realidad tiene mayores posibilidades, digamos, de volver a suceder, y en esa línea es que, bueno, una lucha para que no pase, efectivamente. Yo quiero tomar dos cosas. Primero, esto de lo vivido o no vivido del relato y de la construcción de los relatos. Son construcción histórica. Acá nadie se pregunta si vivió o no vivió la independencia y sin embargo la validamos como parte de nuestra identidad, ¿no? Bueno, parte de lo que sucedió entre el 73 y el 85, previo y posteriormente, también es parte de nuestra identidad y de cómo nos construimos como Uruguay. Y entonces y ahí está el juego que a mí a veces me suena hasta confuso, no por lo que estás planteando vos, porque es algo que en realidad se plantea, y en esto de si lo viviste o no lo viviste, ¿qué sabes de la dictadura o qué no sabes si no lo viviste? No por ningunear, no, si vos que no la viviste, ¿qué información tenés? ¿Qué sabes? Ya lo sé, pero ¿Cómo te informás? por eso es que hice que planteé esto de que no es que vos lo estés planteando desde ese lugar, pero me diste el pie para hablar de esto otro que sí se hace. Y que sí se plantean esto de, bueno, está, pero no, o en esto de los relatos individuales, bueno, mi familia no lo vivió mal, bueno, está, la tuya, bueno, pero no, como en esto que también se pone en juego a la hora de pensar la historia reciente. Y es claro y es esperable que se pongan en juego todos estos elementos porque es muy reciente para la historia del Uruguay, ¿no? Pero por eso vuelvo a esto de, bueno, es parte de nuestra historia, y cómo vamos construyendo ese relato en función de los distintos elementos que tenemos, es importante y no puede estar dependiendo si lo viviste o no lo viviste, ¿no? Porque en realidad nadie vivió la independencia del Uruguay, sin embargo todos lo marcamos como parte de nuestro relato histórico, que además construye nuestra identidad. Y en esto de la construcción de la identidad, y en esto de la construcción de una identidad que implique un elemento democrático, vuelvo a esto otro, ¿no? Más allá de, porque esto es otro que también muchas veces se plantea, y por eso a veces esta batalla cultural cuesta mucho más, que tiene que ver con esto de desacreditar por no haberlo vivido, por no saber de qué se trató, ¿no? Y en realidad creo que acá la responsabilidad social que tenemos tiene que ver con la construcción de la democracia. Entonces, ¿se puede dar vuelta a la página? ¿Qué implica dar vuelta a la página? Porque nosotros no estamos aferrados a unas lógicas sociales de otros tiempos, solamente estamos tratando de ir por el camino que implique mayor democracia, y esa mayor democracia tiene que ver con resolver esta herida social. Y a lo que voy con esto, y ya voy cerrando, que tiene que ver con esto de cuando nos ponemos a pensar en la democracia, y por eso es necesario tratar de ir sacando del camino los elementos autoritarios, y para sacar del camino los elementos autoritarios es preciso resolver las heridas de la sociedad. Tiene que ver con esto de, bueno, las transiciones a la democracia se dan en contextos muy complejos, ¿no? Y en estos contextos complejos lo que se hace es, no se piensa la democracia como problema en sí, como un problema científico, académico, social, sino que, bueno, ante esto que estamos viviendo tenemos que salir a esto otro, que de seguro va a ser mejor, ¿no? Pero no lo pensamos mucho, y durante ese proceso de transición se convive con elementos fuertemente autoritarios. Y eso genera democracias débiles, ¿no? Entonces tenemos como esta primer transición, que es la primer salida, y es la asunción de los gobiernos democráticos, y perdón que me estoy yendo para pero creo que tiene que ver con... Y después tenemos una segunda transición, que es la que está siendo más larga, que es la que tiene que ver con la democracia propiamente dicha, y con los espacios democráticos de la sociedad. Entonces, si mantenemos las heridas de la sociedad vinculadas al autoritarismo abierta, la democracia ahí no la podemos garantizar tanto. Me quedé sin tiempo para más preguntas, pero la idea es escucharlas a ustedes, en base a preguntas, pero también que ustedes puedan exponer. Les agradezco mucho. ¿Nos convocamos?
Perdón. No llegamos a Bueno, hacer eso la- les iba a decir. La actividad de hoy, Maldonado, rapidito, por favor, porque si no nos cuelgan. La concentración es 18:30 en 18:30. Michelini y Gutiérrez Ruiz. Vamos por Gutiérrez Ruiz hasta 18 de julio y de ahí directo a la Plaza San Fernando. Y bueno, Poco más. También hay marchas en Sí, San hay en Carlos, San Carlos, era en en este Pan de momento, Azúcar. creo que está. Nosotros lo leímos más temprano, Sí, pero bueno. Pan de Azúcar y Piriápolis. Selmán Michelini y Gutiérrez Ruiz hoy a las 6 de la tarde. 18:30. 6:30 de la tarde. Vayan abrigados porque va a ser un Ay, frío sí. imponente, ¿no? Nosotros vamos a estar acá haciendo el informativo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ¿Algo más ustedes te por quedó el decir? espacio. Gracias, Ana Clara. por favor. Un Muchas gusto. gracias. Hasta Gracias. pronto. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. 11:19. Ya venimos.